Continuamos en las cuatro esquinas y lo venimos anunciando en las redes sociales al principio de nuestro programa también. En la noche de hoy queremos dedicar la entrevista central de nuestro espacio de las cuatro esquinas a conocer el devenir de un coleccionista antequerano que lleva casi medio siglo montando por vocación, por pasión, por devoción, pues la que puede ser quizá el centro de interpretación, la muestra de todo lo relacionado históricamente con la milenaria cultura del aceite, del vino y del cereal en nuestra comarca, dentro de un centro de interpretación del campo andaluz que, según dicen los expertos, no tiene parangón. Todos hemos pasado por la A45 en el cruce con la carretera Alameda a Villanueva de Algaidas y hemos visto pues un rótulo gigante, ¿no?, que pone Casa del siglo XVIII. Lo conocemos en Antequera desde hace tiempo por el Centro San Benito o la Sala San Benito, que está hecha estilo renacentista, que tiene un restaurante al lado que es del siglo XVIII. Pues la persona que está detrás de todo esto es la persona que hoy nos acompaña aquí en el plato, Antonio Galindo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para contar la historia del Centro de Interpretación del Campo Andaluz, que en estos días está dando tanto que hablar en los diferentes medios de comunicación, tenemos que irnos, por decirlo así, casi a medio siglo atrás. ¿Cómo fue que de golpe un joven vecino que ha vivido toda la vida entre Antequera y Alameda se embarcó en esto de montar un restaurante con una sala, vamos a llamarla de exposiciones, inspirada en los siglos XVI y XVIII, pero totalmente de cero? ¿De dónde surge esa idea? Sí, bueno, la afición la tenía desde niño, y ya desde niño me llamaba la atención todo lo que había pasado por la mano del hombre y había pasado generación tras generación. Me llamaba la atención estas cosas que cuando llega el modernismo, la gente empieza a renovar sus casas, a meter las cosas modernas y a dejar un poco lo que había heredado de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y así para atrás. Llegan estos tiempos y yo veo con pena cómo se tiraban muchos utensilios que habían sido costumbristas y del trabajo que nos había permitido vivir durante siglos, ¿no?, como son las cosas de la cultura del aceite y del vino y del cereal, que son nuestros tres cultivos mediterráneos y mayoritarios en Andalucía. Cuando la gente tiraba estas cosas, yo siendo un niño ya las recogía y las amontonaba en casa de mi madre. Y bueno, ahí tengo una anécdota que mi madre la volvía a vender o me las volvía a tirar porque para ella eran cosas viejas, de lo que se estaba todo el mundo deshaciendo. Me voy a casa de mi abuela paterna, le cuento a mi abuela llorisqueando, tendría yo 12 o 13 años, me voy llorisqueando y le cuento a mi abuela, me dice que porque yo le cuento que porque mi madre me ha vuelto a tirar o a vender las cosas que yo estaba juntando, ¿no?, que yo recogía de la calle. Y me dice, no llores más, chiquito, y tráetelas aquí que yo te las guardo. Mi abuela se hizo cómplice y creo que terminó arrepintiéndose porque le terminé en unos años llenando la casa, debajo de las camas, las habitaciones, los baúles, las arcas. Bueno, se hizo mi cómplice y era una afición que yo tenía y que no sé por qué. Pero yo coleccionaba todo lo que la gente tiraba y todo lo que yo veía que se iba a destruir, intentaba salvarlo. Y bueno, y al final me he hecho de unas colecciones, pero creo que la más importante y la que más merece la pena son las colecciones de estos tres cultivos mediterráneos, de molinos, de prensa y de todos los utensilios y herramientas y primeras máquinas que aparecen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que sustituyen la mano del hombre. Toda esta maquinaria que sustituye la mano del hombre, lo que ha hecho la mano del hombre siglos y siglos y siglos para atrás, yo la he ido coleccionando y la verdad que hay una buena colección para ponerla ahora en valor y que la gente la disfrute. Bueno, vamos a tener la ocasión de hablar de todo lo que se puede visitar si nos acercamos por ese complejo San Benito en las inmediaciones de la A45, pero estoy convencido que hay muchísima gente que conoce de haber estado en algún momento en ese complejo
esa sala de estilo renacentista, esas exposiciones eventuales que se han venido haciendo en el pasado, al margen de estar relacionado con el campo, por ejemplo, de juguetes antiguos o de radios antiguas, sí. Pero el restaurante es que llama muchísimo la atención. Es una casa del siglo XVIII, pero no es una casa restaurada, ¿no? Exacto, sí, es una cosa rara, sí. Había una casita allí, pero era muy simple, muy sencilla. Y claro, se aprovechó, si acaso, el muro de por delante por aprovechar los gruesos, pero se hizo toda la obra nueva y se terminó haciendo una casa grande que tenía que dar uso para un restaurante y cabida para un restaurante con la cocina, con las instalaciones, almacenes, servicios, comedor, arriba, abajo. Y la verdad que se hizo una obra nueva, estoy hablando de cerca de 30 años, se hizo una obra toda nueva, pero con un diseño de lo que sería una casa del siglo XVIII en el campo andaluz. Una casa de campo, sencilla, rústica. Y la verdad que aquello me inspiró a mí porque, como decía en la casa de mi abuela, yo me sentía muy bien, mi abuela era cómplice mía. Lo que no me hablaban mis padres de secretillos y de cosas, de la política, de la guerra, mi abuela me lo hablaba. Mis padres tendían a callarme. Esto no se habla, esto no se... Yo tenía curiosidad por las cosas, por la historia, por la guerra, y mis padres tendían a decirme que no habláramos de eso, y mi abuela me hablaba. Por lo tanto, yo en casa de mi abuela me sentía muy bien. Y yo me sentía muy bien porque también la casa de mi abuela era como el restaurante que yo hice. Por esto yo hice el restaurante igual que la casa de mi abuela. Como yo me sentía tan bien en la casa de mi abuela, pues me sirvió de inspiración y le hice los mismos techos, los mismos suelos, las mismas paredes. Pero es que cualquiera que lo vea en la actualidad dudaría si es obra nueva sí, o no. Es una obra nueva. Pero es que todo, hasta los detalles de los interruptores de la luz, por ejemplo. Sí, todo. Tengo que contar una curiosidad, y es que los albañiles eran de Alameda, era el pueblo donde yo nací, y bueno, los albañiles me decían que yo estaba completamente loco. Este 7, que me dicen el 7 en mi pueblo, está totalmente loco. Quiere hacer una casa nueva vieja. Me decían ellos, quiere hacer una casa nueva vieja. ¿Pero qué le pidió usted a los albañiles? Yo le pedía que la hicieran con las mismas técnicas y los mismos efectos que cuando se hacían las casas hace 2 siglos. Y claro, eso no lo entiende. O sea, usted llegó a decirle a los albañiles en un momento dado que sí. echaran abajo una pared porque se había quedado demasiado bien. Claro, le tuve que derribar, tuve que desbaratar muchos rincones porque lo hacían de manera perfecta, que es como se hace una obra hoy, pero no era la inspiración que yo quería, no era recrear lo que yo quería recrear una casa como la de mi abuela, y la de mi abuela no era una casa de hoy, la de mi abuela era una casa del siglo XVIII, donde yo me sentía tan bien y tan a gusto. Esto es lo que yo quería plasmar allí, recrear allí, la casa de mi abuela, para que la gente se sintiera tan a gusto como yo en la casa de mi abuela. Esta era mi ilusión. Y la verdad es que las personas que se acercan por allí terminan sintiendo ese ambiente acogedor, incluso con sus copas debajo de la mesa, su chimenea, todo muy ambientado a la época. Pero sin duda, lo que llama más la atención cuando cualquiera de nosotros nos acercamos, a veces simplemente por decir vamos a dar una vuelta, vamos a desconectar, vamos a relajarnos o vamos a disfrutar de la buena comida que se sirve allí, no está como de fácil, o no venía estando, ¿no?, como de fácil acceso al público. Se veía un poco por detrás, la gente salía a lo mejor a fumar fuera y veía unas rocas muy antiguas, en algún caso amontonadas. Sí. Hoy, porque hay mucha gente que a lo mejor ya conoce el complejo, ya se ha creado, o ya hemos unido los puntos y se ha hirvanado, ¿no? Se ha arrancado ya. Todo era la materia prima para montar un centro de interpretación del campo andaluz que está inspirado en esas culturas del aceite, del vino y del cereal. ¿Esas rocas qué son? ¿Qué se puede visitar en ese centro de interpretación? Claro, lo que tú decías que se veía, pero que eran como amontonadas, una cosa muy difusa, y eran piedras muy antiguas, eran las piedras de molino acopiadas y sin orden ninguno, absolutamente. Era amontonar para que pillasen poco espacio y yo poder tener espacio donde moverme y cómo moverme. Y claro, ahora se le está dando forma. Y una vez que estén puestas en valor y esté cada molino armado y cada prensa y cada máquina bien puesta, pues eso sería lo que es la exposición del centro de interpretación. Pero claro, el centro de interpretación del campo andaluz, que ya tiene nombre, no tendría para mí mucho sentido si fuese poner un puñado de molinos y de prensas de pie y allí para que la gente lo vea. Esto tiene sentido
haciendo muchas actividades, haciendo muchas cosas importantes con respecto a estos tres cultivos y a estos tres elementos, productos. Así que este va a ser la plataforma incluso para investigación del aceite, del vino, del cereal, su puesta en valor, hacer muchas cosas de inventiva, hacer recetas nuevas, conferencias, charlas, catas, comidas armonizadas con estos tres elementos. Esto es lo que tiene sentido, el sentido para mí de ponerlo todo esto en valor y de pie. Hacer luego muchas actividades, como ha sido el caso de la exposición de Priego de Córdoba, que hemos tenido allí 2 meses, esta misma exposición. Vamos a hablar de todo eso, hemos tenido ocasión de ver algunas de esas imágenes, pero aparte de ese espíritu de divulgación que buscan todos los los directores de museo, que hemos tenido aquí algunos, el Museo de la Ciudad de Antequera, por ejemplo, la museología, que es toda una ciencia, ¿no? Está clarísimo que a cualquiera de nosotros, cuando nos acercamos por allí, nos interesa mucho conocer, interpretar qué hay detrás de cada una de esas rocas, como estamos hablando ahora mismo. Claro. Por ejemplo, estamos viendo esta. Usted en algún caso tiene, Antonio, piezas, o sea, molinos que tienen 3.000 años. Piezas, no un molino completo. De 3.000 años hay una regaifa, es un pie de prensa de aceite chiquitito y que es ibérico, que me han dicho algunos arqueólogos que es ibérico y puede tener 3.000 años perfectamente. ¿Es este? Este es un pie de prensa ibérico. ¿Cómo se hacía el aceite hace 3.000 años en la comarca de Antequera? Pues en este pie de prensa, con estos capachitos chiquititos, porque son los capachos chiquititos porque el pie de prensa es chiquito, esto sería hacer aceite para el consumo propio de una casa, para el consumo particular. Lógicamente ahí no se podría producir aceite para comercial, ¿no? Porque es muy, muy chiquito. Y bueno, este pie de prensa llevaba una viga que sería la que podría hacer la presión, o una prensa, o podría ser una prensa de capilla, o podría ser una prensa de piedra, poniéndole piedras en lo alto de mucho peso. Había muchas técnicas de hacer la presión. Estoy hablando de hacer la presión. Y esta piedra era la que recogía, cuando se hacía la presión con los capachos cargados de masa, la que recogía el líquido que de ahí salía, ¿no? Al presionar, lo que era el aceite junto con el alperchí. Luego, por decantación, ya sabemos que una cosa pesa más, el aceite pesa menos y se va para arriba. Y se va decantando y ya se va separando. Pues esto es un pie de prensa de 3.000 años ibérico. O sea, estamos hablando de que en el Centro de Interpretación del Campo Andaluz, que se encuentra en el Complejo San Benito, pero que en algún caso hace exposiciones itinerantes también, como por ejemplo en Priego, hemos comentado antes, tiene usted restos arqueológicos de un molino que nos permite constatar que ya en la comarca de Antequera o en Andalucía, por ende, cogían aceituna hace 3.000 años y hacían aceite con esa aceituna. Claro. En la época romana, que estamos hablando de 2.000 años, se llevaba mucho aceite de la comarca y de Córdoba, y se llevaba mucho aceite para el Imperio Romano. Iban muchos barcos cargados de aceite para Italia. Pero otra conclusión interesante, ya no solo que se cultivara en aquel momento el aceite, incluso hubiera mini molinos en casas para hacerlo, ahora ya lo compramos todo hecho en los supermercados, ¿no? Claro. Es la evolución de la inventiva humana, ¿no? De la ingeniería, por decirlo así, ¿no? Este quizás puede ser el capítulo segundo, es decir, en un comienzo eran palancas, pero luego llegó un nivel superior y va la cosa evolucionando, ¿no? Claro, esto ya fue muchos siglos después, esto era todavía muy rudimentario, porque eran unas tuercas en las que los hombres... Esta es una prensa de doble uncillo del siglo XVIII. Esto ya fue, mira que estamos hablando de 2.000 y pico años después, de las primeras técnicas que estamos hablando. Y esto llegó en el siglo XVIII y era muy rudimentario, porque ahí eran 2 hombres dándole a las tuercas, apretando las tuercas para que los capachos, hiciera la presión sobre los capachos y cayera, el líquido cayera. Estamos hablando de una prensa del siglo XVIII de doble uncillo. Más imágenes que vemos, que son ejemplos. Molino romano. De 2 piedras concéntricas. Le falta el eje y el palo transversal, que no lo tengo restaurado, porque tengo que ir restaurando cada pieza. No me dio tiempo a restaurarla y ya lo estoy restaurando. Hay un eje central de madera que entra en un agujero cuadrado allí,
y luego viene un palo transversal que entra en el eje, se ancla, aquí se ve el anclaje de la piedra de arriba, y esto da vuelta, dos hombres empujando le dan vuelta, la aceituna se echa por arriba, sirve de rodamiento y se van rodando y va cayendo la masa va cayendo por abajo. Estamos hablando de un molino del siglo I al siglo III, romano. Y imágenes de esa exposición, porque ya hay incluso denominaciones de origen de muy cerca de donde estamos nosotros, como por ejemplo la de Priego, que se ha interesado por organizar actividades en torno a su muestra. Exactamente, yo cuando me la pidió Priego de Córdoba, porque cumplía 20 años de su fundación, que se fundió el Consejo Regulador, la DEO, del aceite de oliva virgen extra, querían hacer algo especial y me pidieron que le llevara una muestra de los molinos que tengo antiguos. Entonces la titulé Un paseo por la historia del oro líquido, a la muestra esta. Pero le puse una condición: yo os traigo la muestra, os la monto en la sede del Consejo Regulador, pero no sirve de mucho si no hacéis muchas actividades. Y efectivamente lo han aprovechado. Han hecho muchas actividades, han hecho una media de 4 actividades por semana, hasta 2 meses. Y han hecho muchas y muy bonitas, con todos los colectivos, con colegios, han pasado muchos colegios de niños, le hemos puesto una mini almazara y los niños han visto de hacer aceite allí in situ. Hemos cogido aceitunas muchos de los días, de los olivos que hay por fuera, y le hemos traído las aceitunas y los niños han visto cómo se hace el aceite en una mini almazara. Y cuando ha pasado 1 hora y media que los niños estaban allí, el aceite ya estaba hecho. Cuando estábamos preparando la entrevista, Antonio, no sabíamos muy bien por dónde cogerla, por dónde empezar, si por el molino que tiene 3000 años o el molino más grande que se conoce o que se podrá ver en España, ¿no? Que va a medir 22 metros. 22 metros, de una prensa de viga y quintal, sí, 22 metros. Es que son las piezas más espectaculares, que han existido con respecto a la extracción del aceite, para extraer el aceite de oliva a lo largo de toda la historia. Las más espectaculares y las más grandes, la pieza más grande que había en todos los siglos y en todas las épocas, era la prensa de viga y quintal. Y la más grande que hay ahora en España creo que es una que está en el Puente del Obispo, que hizo un museo allí, la Junta de Andalucía, y tiene 18 metros y venía de Carmona, de un cortillo de Carmona, la trajeron hasta allí, hasta Jaén, en Jaén, y la que hay allí en San Benito, para ponerla en valor y armarla, medirá 22 metros, una viga grandísima de 22 metros. Será, por lo tanto, yo no conozco en España ninguna viga, ninguna prensa de viga y quintal que mida 22 metros. La más grande, ya te digo, 18 metros. El molino más grande, el molino más antiguo, la mayor cantidad de molinos o la creación de un colectivo de locos por el aceite, que se llama Olearum, porque sí, eso es otro posible enfoque también. ¿Esto en qué consiste? Olearum es una asociación que hicimos 14 un poco locos por la cultura del aceite, y la encabezaba esta iniciativa Paco Lorenzo Tapias, que es un médico nutricionista de Marbella, y ahora él está trabajando en Málaga. Y él es el presidente, actualmente es el presidente, y fue la piedra de arranque y quien tuvo la iniciativa de vamos a hacer una asociación de todos los que estamos incomprendidos y estamos locos por la cultura del aceite. Nos reunimos y bueno, nos reunimos en el Molino de las Pilas, de que entonces lo regentaba Pablo Moreno, historiador, que es otro miembro de Olearum y es el secretario. En Teba, ¿no? Sí, en Teba, cuando tenía el Molino de las Pilas, que ya no lo tiene, ya se cerró desgraciadamente. Y en San Benito, en lo que es la sala renacentista, se firmaron los estatutos. Quiere decir que se fundó entre el Molino de las Pilas y San Benito. Ahí fundamos, en 2 días de encuentro que tuvimos, 14 locos. Quiero decirte que hoy Olearum es una asociación importantísima, con muchas actividades, todas culturales, y la intención y el sentido de ser de Olearum: luchar por el patrimonio, la cultura y la calidad del aceite de oliva virgen extra. Estas son los 3 pilares donde nosotros nos fundamentamos. Y es porque a veces, Antonio, se da el caso de que no sabemos ni lo que tenemos, ¿no? Es decir, hasta que no viene alguien de fuera no lo valoramos, y nos dice qué maravilla, claro, qué bien sabe esto, claro, y vemos claro, a los guiris, entre comillas, ¿no? Claro. Con su pan mojando en el aceite y relamiéndose los dedos, es cuando Claro. nos damos cuenta de que vivimos codo con codo, o de toda la vida en la relación de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros padres y de nuestros abuelos,
con un auténtico oro, ¿no? Claro, claro, no lo valoramos porque como vivimos entre estas cosas, entre los olivos, entre las prensas, los molinos, pues la verdad que no se ha valorado, se ha visto como una cosa, bueno, hay como un chisme viejo, y tenemos que aprender a amar nuestros olivos. Los olivos están vivos. Los olivos son seres vivos, ese es el patrimonio más grande que tenemos. El campo más numeroso del mismo árbol en el mundo es el olivar. El olivar es el campo más grande, la extensión más grande a nivel mundial de un mismo árbol. De los árboles que más hay de una sola clase en el mundo entero, de todo el mundo, es de olivar. Entonces, en España somos los primeros, somos los que más olivos tenemos, somos los primeros en producción de aceite. Esto lo tenemos que valorar porque somos primeros en el mundo, somos los primeros, es el árbol más numeroso de un mismo cultivo que hay en el mundo entero. No hay un cultivo más grande que el olivo. Sí. Y además, de hecho, ustedes utilizan como excusa, antes de despedirle a Antonio, esto de las antigüedades, de la cultura del olivo, de la maquinaria y de todo lo relativo a esta cultura, incluso para unir culturas, de hecho, es decir, para unir países que en otros sitios, desafortunadamente en el presente, pues están sumidos en conflictos. No hace demasiado tiempo han organizado dentro de este Centro de Interpretación del Campo Andaluz la Jornada de la Paz. ¿Esto qué es? Claro, esto fue una de las cosas más bonitas de las actividades más bonitas de las 3 que se han hecho hasta ahora, con el Centro de Interpretación del Campo Andaluz. Una embajada de palestinos y de israelíes que los une el mundo del aceite, la cultura del aceite. Han venido a España, para Andalucía concretamente, para conocer nuestra cultura del aceite, y yo le organicé en la Sala Renacentista y con motivo de la exposición que hay ahora expuesta de un paseo por la historia del oro líquido, un día por la paz. Un día por la paz, y a todos nos unía la pasión por el olivo, por el aceite, por el olivar, por la cultura del olivo. Y fue un día muy bonito, porque todos estuvimos muy unidos y se dio una conferencia, se hizo una visita a la exposición guiada y se hizo una comida en torno al aceite. Se hizo una comida toda armonizada con distintos aceites de oliva virgen. Bueno, que allí en Israel y en Palestina conocen también este cultivo. Claro, tienen este cultivo. En Israel hay muchos olivos. El huerto de los olivos, donde Jesucristo fue a orar, fue en el huerto de los olivos. El olivo es muy simbólico. El olivo es un símbolo de la paz, un símbolo de la antigüedad, un símbolo de fuerza, símbolo de permanecer, de la firmeza, de la salud. El olivo tiene mucha simbología, el olivo es una maravilla, y como todos sabemos, el huerto de los olivos fue donde fue Cristo a orar cuando necesitaba sentirse solo, y se fue al huerto de los olivos. Palestina como Israel son 2 pueblos donde la cultura del olivo está muy arraigada también, claro, y han venido a conocer nuestra cultura andaluza del olivo y del aceite. Y bueno, y fue un día muy bonito, maravilloso, un día para mí histórico, y todo se hizo vamos a hacer una jornada por la paz, y todo sea por la paz entre estos 2 pueblos que llevan tanto tiempo, donde se echa en falta la paz entre estos 2 pueblos. Sí. Bueno, pues yo creo que desde hoy, cuando vayamos a echarnos el aceite en el mollete por las mañanas, nos acordaremos de hasta qué punto estamos hablando que es consecuencia de muchísimos siglos, milenios incluso, de tradición y de cultura. Antonio, ¿cuántas muestras como la suya puede haber en España, de estas como la que tenemos allí? Porque muchas veces tampoco sabemos ni lo que tenemos a nivel, en esta versión, de coleccionista, ¿no? Claro, museos de una almazara hay mucho, como el de Ojiblanca que hizo aquí, en Antequera, que lo tenemos. Museos así hay muchas almazaras que se han conservado, otras que se han hecho, pero un centro de interpretación con tantísima variedad. Hay algo en donde dije, en Lérida, en Borges Blanca, un pueblo que hay allí, hay algo donde también representan un poco la cultura del aceite, y está muy bonito. Y en el Puente del Obispo, que lo hizo la Junta de Andalucía en Jaén, también hay otro espacio con muchas prensas y con muchos molinos.
y explicando muy bien un poco lo que es el recorrido de la historia. Luego hay muchísimos románticos que mantienen museos, aunque no son rentables, los museos ninguno son rentables, a casi a todos les cuesta el dinero porque lo hablamos y lo sé, pero bueno, son tan románticos y aman tanto a su cultura del aceite y al molino de su padre o el molino de su abuelo, el molino que lo ha puesto en valor y bueno, y ahí lo tiene para que lo disfrute la gente y para que esa cultura no se nos pierda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos museos como ese puede haber? Como el suyo. Pues mire, Paco Lorenzo escribió un libro de todos los museos de España. Pero igual de grande. Y como el que yo voy a hacer, quizás sea distinto porque va a tener un número más grande de molinos y de prensa. O sea, quiere decir que es el más grande de todos en número. Sí, en número. Y como luego va a tener también el apartado del vino, que es nuestra cultura también. Hemos vivido en la cultura nuestra mediterránea y en nuestra cultura andaluza y del campo, hemos vivido del cereal, del vino y del olivo, ¿no? Los tres cultivos mediterráneos mayoritarios. Luego hay otros cultivos que son minoritarios, pero estos tres cultivos son casi en el 100% de Andalucía. Y estos son los que se van a representar ahí los tres, que juntando las prensas y las maquinarias y los molinos de los tres cultivos, creo que se va a hacer un centro muy completo y un centro de cultura, de nuestra cultura más tradicional y más antigua. Muy bonito, que yo quiero que sea muy didáctico para los niños de las escuelas y que vengan muchos colectivos y se hagan muchas actividades y se hagan muchas cosas. Pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando ese proyecto y lo que sí que lo tenemos ya con posibilidad de visitarlo en el centro, en el complejo de San Benito, cuyo pues representante y fundador es Antonio Galindo, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.